En los especialistas, gracias a todos y todas por estar conectados. Vamos a saludar con nuestro segundo invitado, como todos los días jueves, el análisis de la semana con el doctor Augusto Tandazo. Con él vamos a hablar en esta oportunidad del juicio político a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y luego el otro tema candente también, la administración de la refinería de Esmeraldas, que se la quieren pasar a una empresa privada. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días y mil disculpas, nos pasamos unos minutos. Hoy nos quedamos hasta las 10:12. No se preocupe, muchas gracias. En todo caso, me he divertido mucho escuchando la intervención de Pavel Muñoz. Dice que está afónico por la campaña, pero es una campaña que todavía no comienza. Pre-campaña sería. Entonces, ¿de qué campaña? Pero todos los candidatos andan en campaña, doctor. Pero O sea, nadie se autodenuncia de esa manera. Estoy afónico por la campaña. O sea, ¿cómo es esto? ¿Está en campaña? Pero si la campaña no comienza. así es verdad. Segundo, sobre el metro de Quito, no dijo las cosas más importantes, porque más o menos como que se sometió al tema. El metro tiene que operar una empresa extranjera. Pero viene el tema. ¿Y para qué se creó la empresa pública metropolitana Metro de Quito? O sea, hay que En darle el de baja a esa empresa. 2012, para que opere el metro. ¿Qué han hecho para fiscalizar los actos del municipio de Quito? En el sentido de que esa empresa nunca se preparó para operar el metro, y más bien para facilitar el negociado de la operación del metro. Uh-huh. Doctor, No hizo nada. pero Guarderas cuando entró vino hablando maravillas y que tenía todo el respaldo del gobierno de Moreno en ese entonces y ahora el respaldo de Lasso. Pues recordemos que Guarderas casi que ha sido cercano a este gobierno. ¿Y por qué no opera el metro? No entiendo. Porque en esta ciudad de Quito tenemos partidos y movimientos políticos y concejales que andan en la luna. Por ejemplo, nadie se le ocurre decir por qué se creó la empresa pública metropolitana de Quito. ¿Para qué se creó? ¿Qué? ¿Para que esté de adorno allí? Era para que se prepare con tiempo para que opere directamente el metro. No para que estando el metro y ahora sí busquemos un operador internacional. ¿Y qué le Entonces, falta a esa empresa? todo, porque no se prepararon. No tienen recursos, no tienen los técnicos, los que saben manejar el tema de un metro. No hay personas, tal vez, aquí en el país tal vez no hay los especialistas, ¿no? Pero debían traer a alguien de afuera, pues por último. A ver, pero para eso desde el 2012, estamos 2022 y todavía no opera el metro. Son 10 años, desde el 2012 se creó la empresa. Tenían el tiempo suficiente todas las administraciones municipales, no solamente la de Yunda y la de Santiago Guarderas, también la de Barrera, de la Revolución Ciudadana. También tenían ellos que preparar la gente para que cuando les entre... Voy a ponerle un ejemplo muy sencillo para que el pueblo me entienda. Una persona se compra un carro y le dicen, sí, pero yo no le puedo entregar ahorita el carro porque el carro viene en enero. Perfecto. Entonces dice, ¿qué día me entregan? Más o menos por el 15 de enero. La persona se pregunta, ¿sé manejar carro o no? Dice, no sé manejar. Pues métete a una institución de estas que enseñan a manejar carro. Pero no te esperes a que el 15 de enero te llamen y te digan, tome la llave y diga, el problema es que no sé manejar y tengo que contratar chofer. Entonces, ¿quién ha juzgado esto? ¿Quién ha pedido cuentas? ¿La Revolución Ciudadana ha pedido cuentas? ¿Los otros partidos y movimientos políticos han pedido cuentas? No. Se han quedado calladitos, con un tremendo caso de irresponsabilidad y de perjuicio a la ciudadanía de Quito. Y entonces, que vamos a tener centros deportivos. ¿Qué no se acuerda de José Francisco Ceballos, que se paseaba con una maqueta del gobierno de la Revolución Ciudadana, que se paseaba con una maqueta de cómo sería la remodelación del Estadio Olímpico Atahualpa de Quito? ¿Y qué pasó con el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito? Que sigue siendo uno de los peores escenarios deportivos de América del Sur. O sea, es lo peor de lo peor de lo peor en instalación. Y entonces, recién van a acordarse de hacer centros deportivos. Entonces, con ese cuento,
que tenemos que resolver el tema del tránsito, del tránsito entre este y oeste, occidente y oriente. ¿Cómo lo vas a hacer, pues? Pero explícalo, pues. Tercero, cuarto, ¿cómo van a pagar el tema del metro? ¿Cómo van a pagar el tema del metro? ¿Quién va a pagar el tema del metro? Vamos a poner un ejemplo que Pavel Muñoz llega de alcalde. El presidente Lazo le va a dar el dinero que ofreció para Quito. ¿Le va a dar? No le va a dar. Quinto, Yunda tenía todos los defectos. Yunda, cuando se dio cuenta de que no iba a ser el alcalde de la Revolución Ciudadana, porque la designación de ese tipo de candidaturas viene del exterior, del exterior. Entonces buscó otro espacio y vio dónde se agarró y encontró... Pero Yunda ya había salido de la Revolución Ciudadana, pues recuerde que había traicionado al movimiento de la ¿En qué lo Revolución. traicionó? ¿En qué lo traicionó? Se supone cuando lo destituyeron, lo sacaron a Glass, pues fue uno de los que puso su voto. No, no. El tema es que cuando la gente se da cuenta de que son un número más, que tiene que estar al servicio de una votación, entonces las cosas cambian. Entonces, pero hay más cosas que decir. El doctor Pavel Muñoz, en uno de los peores manejos que ha habido en el Ecuador, que es el manejo de la contratación de la refinería del Aromo, él fue miembro del directorio de la empresa Refinería del Pacífico, que metió las de andar hasta acá arriba en muchas cosas. Entonces, cuando dijo yo he estado siempre, pero también cuente que estuvo en el directorio de la empresa mixta Refinería del Pacífico, cuente también eso. No se olvide de eso, que nadie lo ve de los partidos y movimientos políticos. Y un poco como que Yunda no tiene opciones. Primero, Yunda tiene todas las opciones de ganar, porque todo el mundo sabe que allí hubo una confabulación para sacarlo del cargo, donde lo traicionaron Raimundo y todo el mundo. Lo que pasa es que Yunda tuvo un Lenín Moreno también a su lado, pues no. No, no tuvo a Lenín Moreno. A Guarderas, no, pues. no. Ah, claro, Guarderas. Pero con la diferencia que quien lo candidatizó a Lenín Moreno fue el mismo Rafael Correa, pues. Él es el culpable de que Lenín Moreno llegó a la presidencia. Cuando él sabía Y lo mismo Yunda. No, Yunda es el culpable que el otro le serruche. No, Yunda no era el dueño de Unión Ecuatoriana. No se olvide que el dueño de Unión Ecuatoriana era el ex fiscal general del estado, Washington Pesantes. No, Washington Pesantes. Claro. Él era el dueño. Entonces el que lo mete a Guarderas es Washington Pesantes, no Yunda. Pero bueno, es otro tema. Doctor, lo que vamos pasa es que nos quieren vender bacalao podrido. Y lo más importante del metro es que no tiene financiamiento. Quieren cambiar todo el sistema de movilidad. Ya veremos dónde vamos a parar. Oiga, pero este gobierno también en campaña dijo que él iba a ayudar en todo lo que se necesitaba para el tema del metro de Quito. E incluso recuerde que iba a poner a girar a la Virgen del Panecillo, si no me equivoco, durante las 24 horas. Y no sé cuándo la pone a girar. Bueno, ese es un tema que lo propuso, lo de darle la vuelta a la Virgen del Panecillo. Pero incluso ya que usted tocó el tema de la Virgen del Panecillo de acá de Quito, a mí me da coraje cuando se trata el tema de la Virgen del Panecillo. ¿Por qué razón? Coincidencialmente en esta semana, el día de ayer, está en los medios de comunicación una reseña sobre la Virgen del Panecillo, la Virgen de Quito. Está una reseña. Yo me puse a leer para ver si están en lo cierto, qué mismo dicen. Y entonces citan el escultor que hizo esta obra, que lo hizo un español, pero no se merece Quito tener una obra tan de pésima calidad. No se merece. A ver, voy a explicar en pocas palabras. La Virgen conocida como Virgen de Quito, que no es así, es la Virgen de Legarda, que tampoco es así. ¿Por qué razón? Porque Legarda es nada más que un escultor que esculpió la Virgen, que consta y que la tienen en el convento de San Francisco, que es un modelo de la escultura española. Y es una Virgen, pongámosle esta palabra, aparte de la simbología que tiene, que es la única descripción que se hace de la Virgen en la Biblia, que está en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Es la única, una mujer vestida de sol con 2 estrellas
en su frente, sobre la luna y etc. cosas. La única representación. A esta Virgen se la conoce como la Virgen del Apocalipsis o la Virgen Alada. Primera cosa. Segundo, la esculpió Legarda. Pero Legarda hizo una obra magnífica de arte, en donde hubo proporciones y belleza. Pero si usted pone, que lo voy a hacer yo el día de hoy, en el Facebook, voy a poner las dos fotos. La foto de la Virgen que esculpió Legarda y la foto de la Virgen que está en el panecillo. Es que son dos mundos. Es una Virgen absolutamente alta, encorvada, con unas alas de este tamaño, fea, como una obra artística. Pero está allí. Ya esta Virgen la querían hacer dar la vuelta. Yo aprovecharía la ocasión para botarla abajo y si quieren hacer la Virgen, pero hagan algo decente, pues. Claro. Por ejemplo, si quieren hacer una representación de la piedad de Miguel Ángel, entonces traten de hacer algo, pero que represente la piedad de Miguel Ángel. Pero no pongan una Virgen con Jesús en sus brazos, pero mal esculpida, con proporciones totalmente desenfocadas de la realidad. Entonces hagan una buena obra, pero no le pongan aquí semejante esperpento de monumento. Claro que más de un cristiano va a decir, no veas la belleza o la fealdad, sino el culto y no sé qué. Sí, pero también es importante que se respete las proporciones. Los griegos, los romanos, los griegos en especial, estudiaban las proporciones del cuerpo humano para de esa manera esculpir. Por eso la mayor obra de lo que son las proporciones anatómicas de un ser humano es el hombre del Vitruvio de Leonardo da Vinci. Entonces, hagan algo bueno, pero no hagan pavadas. Pero en el tema del metro se la sacó como mago y no dijo nada sobre el tema del metro, cuando tenía que haber dicho, nosotros en tiempos récord tendremos que volver a operar el metro, porque Quito está lleno de personas ineficientes, ineptas, que no pueden manejar una pavada como es su metro. Siempre nos han dicho a los ecuatorianos, no hagan un oleoducto porque ustedes no pueden manejarlo, manejamos el SOTE. No hagan otro oleoducto porque tampoco pueden manejarlo, se hizo el OCP en manos privadas. No operen campos porque es una tecnología, como dice Santos, una tecnología muy especial. Petroecuador ha manejado las mejores tecnologías. Entonces no crean que somos brutos. El metro lo pudimos haber manejado. Lo que pasa es que muchas veces la gente peca no por acción, sino por omisión. Es importante verlo. Y es tan grave la omisión como la acción, porque la omisión es tapiñada. ¿Qué quiere decir la omisión? No se prepararon para operar el metro, para tener la oportunidad de contratar el operador. No se hace una nueva refinería, ni se hace un upgrade de la refinería Esmeraldas para seguir viviendo del cuento de la importación de combustibles. Entonces no es que no pueden hacerlo, se lo puede hacer, pero el negocio está en importar combustibles. Entonces, el proyecto del Aromo está maldito. Se les va negocio a algunos, pues, doctor. Es el negocio, pero entonces... Doctor, empecemos con el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y luego vamos con el tema de la refinería de Esmeraldas. Con todo gusto. A ver, vamos a poner en pantalla justamente lo que ayer publicó el presidente actual, así dice él, Hernán Ulloa, que justamente tomó una resolución el día de ayer. Dice, en atención a la función judicial, el Consejo de Participación Ciudadana resolvió devolver la terna para designar al vocal del Consejo de la Judicatura. Esto lo puso ayer que se reunió. Y más abajo dice, sobre mi cadáver tendrán que pasar para meterle la mano a la justicia. La terna le pertenece al organismo y no a una persona. El Pleno de la Corte de Justicia del Ecuador debe decidir. ¿Quién dijo esto? Porque no está tapado con mi foto. Hernán Ulloa. A ver, pues entonces, que de una vez, para que no deje problemas, de una vez de tramitando la partida de función, pues. Porque sobre el cadáver de él tiene que pasar, pues. Tiene que pasar. Claro, pues, o sea... ¿Y lo que están haciendo ellos en este momento con esa decisión del juez, doctor? A ver, primero la cuestión. Cualquier ente que por ley o por la Constitución esté obligado a considerar una terna, lo primero que tiene que hacer es verificar si las personas que van en una terna son candidatos idóneos.
Si no son candidatos idóneos, o sea, no cumplen los requisitos básicos que se pide, sencillamente se tiene que devolver la terna, primero porque hay que elegir uno de tres, no uno de uno, como siempre ha hecho el Consejo de Participación. Eso hicieron con María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Descalificaron a dos candidatos que enviaron desde la Corte Nacional de Justicia y eligieron uno de uno. Eso no existe. En este caso, la terna para el presidente del Consejo de la Judicatura que debe enviar el presidente de la Corte Nacional de Justicia es una terna que primero fueron integrado por tres personas, todas, que tienen una relación directa de formación profesional o de lo que sea con la Universidad de la SUAY. Y el presidente de la Corte Nacional de Justicia que envió la terna es una persona que vino de la Universidad Nacional de la Universidad de Cuenca. Entonces viene el tema que no podías tener la delicadeza de buscar por lo menos profesionales en otras partes del Ecuador aparte de Cuenca. O sea, son cosas tan elementales. O sea, que estás dejando a tus panas para que queden ahí en el Consejo de la Judicatura. Primera. Segundo, que van a pasar sobre su cadáver. Sobre su cadáver ha pasado las cosas más estúpidas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, basta el hecho de saber que si ha habido algún ente que se ha autodescalificado, es el Consejo de Participación. ¿Cómo? Prorrogando en funciones a Raimundo y todo el mundo. Tribunal Contencioso Electoral está prorrogado. Consejo Nacional Electoral está en funciones prorrogadas. Contralor está prorrogado desde el 2017, siendo que incluso no cumplió con los requisitos. Porque Pablo Celi no podía ser contralor jamás, J-A-M-A-S, jamás. Porque ya no era su contralor subrogante. Carlos Poli lo cambió. Y todos los cargos, incluso hasta el del último procurador en funciones prorrogadas, los superintendentes en funciones prorrogadas. Entonces viene la pregunta, si ellos se autoinmolaron, prácticamente los que tomaron las decisiones en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ellos se hicieron el harakiri, demostrándole a todo el Ecuador el grado de ineptitud que tienen y el grado de dependencia del Ejecutivo, porque han sido nada más que una dependencia del Ejecutivo, no todo el Consejo de Participación Ciudadana, pero sí los cuatro que han manejado y de manera inepta el Consejo de Participación Ciudadana. Es primera cosa, porque hay que analizar un tema sobre esto, porque una de las discusiones es ¿por qué los llevan a juicio a los cuatro y no a los siete? Porque los cuatro son los que han tomado las decisiones con mayoría. Pues ¿por qué tienen que llevarlo al que no ha votado a favor de lo que dicen los cuatro? Entonces, esa es la razón. ¿Y quién es el que plantea que se haga el juicio a los siete? ¿Desde dónde sale? ¿Desde la Comisión de Fiscalización? No, eso, claro, pero también nace de toda la gente que está alineada con el gobierno. ¿Mm? ¿Por qué? Porque saben que, hay que hablar la verdad, saben que los tres de los siete no están alineados con el gobierno. Entonces, si vienen cuatro nuevos, aunque sea sacando una moneda y tirándola al aire, con que uno no se alinee con el gobierno, y hay una mayoría en el Consejo de Participación que sea adversa al gobierno. Entonces no se quieren jugar ningún albur. Pero Ulloa ha dicho, y el propio gobierno y los asambleístas de gobierno, dicen que se quieren apoderar del Consejo de Participación Ciudadana, el movimiento de Correa, UNES, el Partido Social Cristiano, y los que están cercanos a estos dos movimientos, y que ellos son personas que actúan sin intereses de políticos, y es por eso que están en ese cargo. Pero ve, aquí está esta foto, doctor, valga justamente la oportunidad para hablar de quién está cercano al gobierno. Aquí dice todo lo contrario, pues. ¿Sí está viendo esa foto? Sí. Huyó al lado de Lazo en campaña hace 4 o 5 años atrás. Pero claro, ¿y en qué campaña? Pregúntese en cuál campaña. Candidato de Creo. Candidato de Creo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No, candidato de Creo, si no me equivoco, a la Asamblea. No, pero también fue candidato. Exacto. Claro, por eso es que es parte de los que quedaron. Pero primero, segundo, ¿por qué está al lado de Lazo? Porque Lazo aprobó la moción y la consulta de Lenín Moreno para que
los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sean elegidos mediante sufragio universal. Y entonces se eligieron, pero como no les gustó lo que salió de esa elección, inmediatamente los llevaron a juicio político. Pero en el juicio político, cuando lo llevaron a Tuárez, al cura Tuárez y a todos los demás, no los llevaron a todos. Entonces ya hay un precedente de que no los llevaron a juicio político a todos. Tenían que salir todos. ¿Cómo? Tenían que salir todos. No tenían que salir todos, no, que era por desarmar y quedarse solamente con la gente afín al gobierno. Correcto. Pero, ¿qué importa dónde estaban? Si en el fondo se nombró el Consejo de Participación Transitorio, para de esa manera controlar a través de Trujillo y desmantelar los órganos de control y meter su gente. Esto lo hicieron Lenín Moreno con Guillermo Lasso, pues. ¿De qué estamos hablando? Pero hablemos de lo que está pasando hoy. Entonces, cabe el juicio político contra 4 miembros, no contra 7. No dejemos de ser tan... O sea, está bien lo que ha hecho la Asamblea, doctor. Exactamente bien, porque usted, un órgano colegiado, le va a poner casos de órganos colegiados. La Corte Constitucional son 9 miembros de la Corte. Del Consejo de Participación Ciudadana son 7 miembros. Del Consejo de la Judicatura son 5 miembros, para poner ejemplos. Usted no puede llevarlos a juicio político a todos. ¿Por qué? Porque hay que ver quiénes hicieron o dejaron de hacer algo. Pero no es que usted tiene que meterlos en un solo bote a los que estuvieron a favor y a los que estuvieron en contra. Correcto. ¿Quién ha sido la camarilla que se tomó el Consejo de Participación Ciudadana y ha estado alineado con el gobierno, manteniendo gente en funciones prorrogadas? Los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, encabezados por Ulloa. Chico, silencio, que no sabíamos ni el tono de voz. Y de pronto, ahora que fue destituido, salió a hablar por todo lado. Con respecto a lo que dice el doctor Ricardo Vanegas, que es asambleísta de Pachacutic, pero del ala cercana a Yori y creo yo al gobierno. Déjeme la foto ahí, Jorge, para que la gente sepa, ¿no?, lo que está pasando. Entonces, él ha dicho que es ilegal la destitución de los consejeros porque no hay un informe de la Comisión de Fiscalización. Ese día se pidió que se lea el informe y ellos tienen el derecho a escuchar ese informe. ¿Qué podemos pensar de lo que nos dice Ricardo Vanegas? Tenemos que pensar lo que hay que pensar. Hay un viejo principio del derecho, que dice: ¿quién puede lo más, puede lo menos? O sea, vamos a poner un ejemplo, un ministro de Estado, que le digan, es que tiene que pasarte un informe el director de hidrocarburos, y el director de hidrocarburos no le da la gana de pasar el informe, y el ministro dice, es que no me pasa el informe. Pues por sobre el informe él tiene autoridad. Claro. Los órganos de la Asamblea Nacional, de acuerdo al artículo 6 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, son el Pleno de la Asamblea primero, que es el que tomó la decisión de la institución, el Pleno. Número 2, la Presidencia de la Asamblea Nacional. Número 3, el Consejo de Administración Legislativa. Número 4, las comisiones especializadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Acaso estamos hablando de que una comisión, imaginemos esto, una comisión cuestionada desde hace bastante tiempo por las travesuras que hace? Una comisión de pronto se le ocurre no mandar a tiempo el informe y entonces con esto evitan un juicio político que todo el país lo está reclamando a los ciertos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, fiscalización lo hizo a propósito, doctor. Pero obvio, pues, no mandan el tema a tiempo para desaparecer. Son las típicas zapadas, vivezas criollas. No mandar para decir, como no hubo el informe, entonces se salvaron los cuatro jinetes del apocalipsis. No hay tal. Entonces la Asamblea tomó la decisión, pero viene el tema. El tema no queda allí. De pronto, un juez del cantón La Concordia, de la provincia de Santo Domingo, Los Áchilas, Lindao Vera, Quirós, se le ocurre a esta persona aceptar la acción de amparo y dejar sin efecto la destitución de los miembros del Consejo de Participación, de los 4 miembros, e impedir que se posesionen los otros 4 miembros. Entonces uno dice, a ver, ¿qué es una acción de amparo constitucional? ¿Qué es una acción de protección? Esto es importante verlo. La acción de protección, artículo 88 de la Constitución,
Acción de protección, dice, es el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. ¿No es cierto? Cuando existe una Correcto. vulneración de derechos constitucionales por actos o omisiones de cualquier autoridad pública no judicial contra políticas públicas. Entonces viene el tema. Vamos a partir de un supuesto que hay una violación de un determinado artículo de la ley orgánica de la función legislativa o una inobservancia. ¿Dónde está la violación constitucional? Porque una cosa es una violación legal o una inobservancia legal y otra cosa es una inobservancia constitucional. Son dos cosas diferentes. La acción de protección es para inobservancias constitucionales. Constitucionales. Pero entonces viene el tema para analizarlo. ¿Y lo que emite ese juez es una acción de protección o medidas cautelares? Claro, pero por violaciones constitucionales, porque la acción de protección tiene que ver con la violación de derechos constitucionales. Entonces, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice, durante todo el proceso de investigación sobre la actuación de funcionarios públicos, se aplicará en lo que corresponda. No dice que se aplicará todo, sino en lo que corresponda las garantías del debido proceso. Esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué razón es importante tomarlo en cuenta? Porque ya la Corte Constitucional se pronunció. Respecto de este tema, ¿qué es lo que dijo la Corte Constitucional con la sentencia del caso 2137-21 EP? Sentencia del 29 de septiembre del 2021. Dijo, dentro del proceso de control político, porque hay dos tipos de controles. El control político, que es el que hace la Asamblea Nacional o lo puede hacer un municipio, por ejemplo, o cualquier instancia y destituye a la máxima autoridad. Dice, y otra cosa es el control jurídico. Dice, dentro de procesos de control político se requieren de garantías básicas pertinentes. Dice, esto no significa, estoy leyéndolo, automáticamente que todas las garantías previstas en el artículo 76 de la Constitución, que son las que hablan del debido proceso, deban ser aplicables en la misma medida o asimilables directamente en un proceso de control político, pues por la naturaleza propia de estos no se puede manejar un estándar igual ni rígido al que se maneja en un proceso jurisdiccional. Entonces, luego, antes de esto dice, el control político institucional es efectuado por órganos políticos, en este caso viene a ser la Asamblea Nacional, en función de criterios de representación popular, mientras que el control jurídico es efectuado por jueces, con conocimientos jurídicos especializados e investidos de jurisdicción. El control político, dice la Corte Constitucional, es esencialmente de carácter subjetivo en cuanto se fundamenta en criterios de libre apreciación, oportunidad y confianza política, mientras que el control jurídico es de carácter objetivo en cuanto el juzgador se encuentra sujeto al derecho, al ordenamiento jurídico preestablecido y a la técnica jurídica. En concreto, mi querido amigo Jaime, le voy a decir las cosas como se dice en crudo. Usted un juicio político, un acto de control político, usted lo que necesita son los votos. Claro. Tiene los votos, ya lo destituyó. No tiene los votos, no lo destituyó. Porque, por ejemplo, tuvieron razón en la destitución de los 4 miembros del Consejo de Participación en la época que destituyeron al cura Tuárez y a los demás. No tuvieron razón. No tuvieron razón. ¿Y cuál era el argumento? Es un juicio de carácter político, donde no hay que demostrar la culpabilidad, solamente es un tema subjetivo. Para mí no ha cumplido, para ustedes ha cumplido, como no ha cumplido para mí, ¿cuántos votos hay? Tome votación, 85 votos. Lo destituyeron a Tuárez porque ellos quisieron levantar ese candado, o levantar o abrir ese candado que había puesto la Corte Constitucional con respecto a los que había actuado el Consejo Transitorio. Por eso fue, si no me equivoco, el tema. No, esto fue anterior. La Corte Constitucional blindó lo decidido por el Consejo de Participación de Trujillo, porque si eso se impugnaba, no quedaba una autoridad en pie. Voy a ponerle un ejemplo. El Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo descabezó y botó a la calle a la Corte Constitucional, la que estaba vigente,
lo cual ningún artículo ni de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ni la Constitución establece la mera posibilidad de que un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vote a la calle a los miembros de la Corte Constitucional. Y lo hicieron. Y fruto de esto, los beneficiarios de haber votado a esa Corte fueron los actuales miembros de la Corte Constitucional, que fueron designados a dedo y de una forma absolutamente antitécnica. Entonces, los que están en la Corte Constitucional entraron por la ventana. Yo hablo castellano. Eso quiere decir, doctor, que a esos consejeros que los votaron, tarde o temprano, la justicia no de aquí, la justicia de afuera, tarde o temprano va a fallar a favor de ellos y tendrán que indemnizarlos. Es posible que eso ya ha pasado, como pasó cuando defenestraron a la Corte Nacional de Justicia. Defenestraron y se comieron las 2/3 partes de la Corte. Eso fue terrible lo que hicieron. Fue terrible porque prácticamente descabezaron a las 2/3 partes de la Corte Nacional de Justicia y de los conjueces también. Y todos los que entraron por la ventana. ¿Y qué es lo que dijo la Corte Constitucional? Que sí se había violado la Constitución, pero que no podían regresar a sus cargos y que les indemnicen. Qué lindo chiste, o sea, yo lo voto, perdóneme la palabra, el castellano. Te doy la razón y al mismo tiempo no te doy toda la razón. O sea, te doy la razón, pero no vuelves al cargo y que sigan los que entraron por la ventana. ¿Qué justicia, o sea, no? Y vienen a hacerse los inocentes. Esa es justicia, doctor, para algunos. El país de la amarre, el país donde todo se tranza contra derecho. Y de pronto yo, que no se le conocía ni la voz, pues sobre mi cadáver, y yo estoy aquí para defender, y no sé qué. Oye, inepto, no pudiste ni siquiera nombrar a las gentes. Por eso me da pena que uno no puede defender al Consejo de Participación Ciudadana como institución, lo cual no quiere decir que yo estoy a favor de que desaparezca el Consejo, y peor que le quiten las competencias, porque si le quitan las competencias están violando la Constitución. ¿Y por qué el gobierno está empeñado en quitarles la competencia, doctor, si ellos no tienen la mayoría en la Asamblea? A ver, porque no es solamente la Asamblea, no solamente es la Asamblea. El ente nominador en buena parte de los nombramientos, nominador, es el presidente de la República. Entonces, casi que directamente. No, por ejemplo, digamos que está ahí la Asamblea y yo no tengo mayoría. Entonces yo le mando una terna, por poner un ejemplo, o le mando candidatos, y le mando candidatos solo míos. Entonces le digo a Asamblea, nombre. A mí qué me importa que nombren a Julio, Teresa, o a Jorge, o a Mario, o a María, si todos son míos. Si el ente nominador es la presidencia, ¿de qué ha pasado? Nada, pues elígeme al que te dé la regalada gana, que ese es mío. Entonces la presidencia le mete pico en la asignación de autoridades con esta pretendida reforma que quieren hacer, esta enmienda constitucional que quieren hacer con la consulta, donde la presidencia se reparte una parte del pastel y negocia con la Asamblea la otra parte, pero ni siquiera la Asamblea tiene el control. Y le voy a explicar, porque de acuerdo a lo que plantea el presidente Lasso en la consulta popular, de acuerdo a lo que plantea, van a haber comisiones técnicas de selección, que son las que van a hacer el concurso. Y estas comisiones son integradas por representantes de las otras funciones del Estado, más gente de las universidades y también personas por sorteo del sector de los ciudadanos. Pero ellos saben que van a tener mayoría. Pero, ¿qué hace la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional no toca ningún pito, porque la Asamblea Nacional tiene que someterse a lo resuelto por la Comisión Técnica de Selección. Lean las preguntas y lean los anexos. Y si la Asamblea no posesiona en el orden que manda la Comisión Técnica de Selección, sencillamente, de hecho, son posesionados. Entonces viene el tema, es un control absoluto de los órganos de control a través de la presidencia y de alguna manera la Asamblea Nacional. Entonces es un sistema ideado por un paranoico para diseñar algo tan perverso como de esa manera darle legalidad o constitucionalidad a un acto que a todas luces va a ser un acto tramposo,
para controlar el poder, porque el poder, no todo el poder está en el Ejecutivo. El poder es tener el Contralor, el poder es tener el fiscal, el poder es tener las Cortes, el poder es tener el Consejo de la Judicatura. En eso está el poder, la superintendencia esencial si es la de bancos, porque esa controla la banca. Y hemos tenido superintendentes que no controlan nada, porque la banca ha hecho lo que le da la regalada gana desde hace algún tiempo. Entonces, claro, ese es el objetivo. Doctor, y lo que ha emitido ayer el señor Ulloa con respecto a esta terna que envía a la judicatura, me parece, para elegir la terna de la Corte Nacional de Justicia para elegir, porque el presidente del Consejo de la Judicatura... Eso no tiene ninguna validez. Ellos están destituidos. Esto tiene que considerarlo el Consejo de Participación Ciudadana, pero ya el renovado. No el actual ya se fue. ¿Está incurriendo en algún tipo de delito por el delito firmar documentos cuando no es autoridad? Si la Asamblea Nacional se pone las pilas y más que nada le presiona, no en el sentido de lograr lo que quiere, sino que logre que la Fiscalía abra el expediente. Aquí hay abrogación de funciones, porque una persona que está destituida no puede tomar ningún tipo de decisión de ninguna naturaleza. Entonces, ahí vienen las fallas, ¿no? Que uno no los entiende. O sea, responde Ulloa con esa prepotencia que ha respondido. Devuelvan el vuelto y manden el expediente a la Fiscalía, diciéndole, señora Fiscal General, dejo a usted constancia que ha sido destituido fulano de tal, y por lo tanto, todos los actos que él realice están reñidos contra el ordenamiento jurídico. Y obviamente esto responde a un delito que es el delito de abrogación de funciones. Y mande por cuerda separada a la Contraloría otro oficio diciendo cualquier centavo que salga ordenado por esta gente tendrá que responder las personas. Y usted abre un expediente inmediatamente. O sea, hagan algo pues. Porque hacen algo y se quedan solamente con el primer tiro. No, pues el tema es completa la obra. Para que te hagas respetar, para que no venga un juez de la Concordia a darle la vuelta al Ecuador. Pero doctor, ¿usted no cree que aquí hay injerencia desde el Ejecutivo y que tiene el respaldo del Ejecutivo el doctor Ulloa al tomar estas decisiones? No nos sorprendamos que más tarde esté rodeado de policías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Quito. Yo pienso que es así, y en buena hora que estuviera rodeado, porque eso demostraría la injerencia del Ejecutivo en el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, en buena hora que esté, o sea, pongámosle de otra manera, Jaime, para entendernos. La política no solamente es un quehacer, ni un arte, es una ciencia. Y cuando usted algo intenta conocer de política, usted tiene que provocar que se realicen determinados acontecimientos para que se destape la verdad y se demuestre, se le quite la careta a la gente. Por ejemplo, la Asamblea tiene que actuar, pero enérgicamente en este caso, para provocar que el Ejecutivo se destape la careta y salga a defender al Consejo de Participación Ciudadana, y ahí sí medir las fuerzas. Porque, por ejemplo, voy a ponerle un caso absolutamente práctico, porque en eso la Asamblea peca N veces. ¿Qué saca la Asamblea siguiendo determinados juicios políticos donde no va a tener la mayoría? El caso de Yori. La mayoría que requiere la Constitución para defenestrar a alguien o para sacar a alguien. Caso Yori. Tuvieron los 82 votos, creo que son, pero no tuvieron los 92. Eso es gastar pólvora. Entonces viene el tema. O sea, dejen de ser tan pendejos. Dejen de ser pícaros. El caso Villavicencio también, que le querían levantar la inmunidad. Claro, entonces, no hagan cosas para darle una apariencia al gobierno que está ganando. O sea, a mí, por ejemplo, me dicen a mí, sigamos el juicio político al ministro X. No pierdas el tiempo, porque necesitas 2/3 partes de la votación de la Asamblea. Y no hay los 92 votos, porque los de Pachacutic están allí para defenderlo al gobierno. Pero, y esos 10, 11 o 12 votos... Pero yo no los entiendo, ahorita que toca Pachacutic, doctor, porque Pachacutic de repente tiene una posición contraria al gobierno cuando les interesa, porque saben que tienen que cuidar sus votos, que defienden a la gente del pueblo, a la gente de a pie. Pero cuando el gobierno se dice,
necesitamos el apoyo de ustedes. Están allí al lado del gobierno. ¿A cambio de qué? A ver, el tema es sumamente sencillo explicar el tema indígena. Pero permítame terminar el análisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si mañana le quieren destituir, por ejemplo, al ministro Santos, porque tiene un offshore en Bahamas, y la Contraloría no mueve un dedo en aplicación de la ley de la consulta popular, para aplicación de la consulta popular del 2017. O sea, ahí no necesita ni juicio político. No lo tengo que llevar a juicio político a Santos, porque no tengo los votos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que comparezca el Contralor General del Estado subrogante y me diga si va a aplicar o no la ley para la aplicación de la consulta popular del año 2017, donde claramente se establece que no puede ser servidor público accionistas, constituyentes o directivos de una empresa en el exterior, como es el caso de Santa Laura, constituido en Bahamas. Entonces le digo al Contralor, ¿cuándo vas a abrir el expediente? Y el Contralor me tiene que decir mañana o ahora mismo. Y comienza a correr los plazos de 60 días. Y si el Contralor no aplica la ley, que tiene que aplicarla, entonces lo llamo a juicio político al Contralor y lo destituyo, donde sí tengo los votos, porque tengo más de la mitad de los asambleístas, pero tengo menos de las 2/3 partes, y entonces lo defenestro al Contralor para que me cumpla con la normativa. Entonces falta un poquito de cerebro para saber manejar la política, para saber contra quién se meten. Lo mismo en el caso de la Fiscalía, donde se necesita solo la mitad más uno de la votación. Señora fiscal, ¿por qué usted no ha hecho tal o cual cosa? No lo quiere hacer, pues entonces venga a juicio político. Tenemos los votos suficientes. Esa es la política. Por eso se habla de pesos y contrapesos. Es la democracia. No es que el gobierno maneja todo. A veces maneja todo porque se deja manejar. Es como en el fútbol. En el fútbol a veces un equipo gana porque el contendiente fue malo, pero también se gana porque quien está participando es bueno. Entonces, les falta o iniciativa, o les falta conocimientos, o les falta testosterona para enfrentar el tema. Y que definitivamente el gobierno diga, no puedo seguir, muerte cruzada, perfecto, se adelantó todo y nos libramos de todo el mundo. Entonces hay que actuar, pero hay que actuar con energía, pues, no con esa pasividad. Entonces, en el tema de Pachacuti, usted me pide que le explique. El tema es muy sencillo y la gente tiene la película delante, como para sentarse y ver la película clarísima. Primero, el movimiento indígena, como tal, no debería tener un partido o movimiento político. Comencemos por allí. ¿Por qué? Porque el momento que tiene un partido político, está actuando discriminatoriamente respecto de las demás personas que integran el Estado ecuatoriano, que son la ciudadanía. Porque va a ser la expresión, entonces claro, no se lo nota, pero vamos a poner un ejemplo. Partido de los mestizos, partido de los blancos, partido de los indígenas, partido de los afroecuatorianos. Sería un caos, porque estaríamos defendiendo intereses de etnias, intereses raciales, en un mundo en donde eso ya no existe. Cuando se estudia historia y política, y cuando Hitler se inventó lo de las razas arias, todo el mundo le cayó encima y le dijo, oye, aquí no hay razas puras, como no las hay en el Ecuador. ¿Cuáles razas puras? Si son una mezcla de conquistadores incaicos con algo de los que estuvieron aquí sobrevivientes. Entonces, por primera, así, directo y de entrada, ellos no deberían tener un partido político. Ellos deberían tener organizaciones sociales que promuevan sus derechos colectivos, sus derechos comunales, que defiendan sus intereses, pero no un partido político. Porque ya están actuando de manera discriminatoria respecto de los demás, en función racial, comenzando por allí. Segunda, ellos están actuando de una manera, pero súper bien estudiada. Pachacuti se dividió en dos, que es el movimiento político, que son 25 más o menos. La mitad están absolutamente de acuerdo con el gobierno, son el arquero del Ejecutivo, que no dejan meterle un gol al Ejecutivo. Porque cuando ya se ve que puede haber algo, vienen los votos de Salvador Quispe y su combo, y chao decisión.
Ujú. Con eso no se logra las 2/3 partes para muchos de los casos que requieren ese tipo de mayoría ¿Y cuál calificada. sería el operador político de Pachacuti y el gobierno? Pero el gobierno con Salvador Quispe, y con Vanegas y con todos ellos, que son los que manejan ese grupo. Pero viene el otro grupo, el grupo que supuestamente están al otro lado. Entonces, Pachacuti se declara, en el fondo no hay Pachacuti. Pachacuti son dos movimientos. El a favor del gobierno y el que está coqueteando con el otro lado. Entonces ponen un pie en el un lado y un pie en el otro para disimular. Pero viene un tercer elemento que no se lo ve, que es la CONAIE. Entonces la CONAIE juega al papel de defensor de los derechos de la gente. Entonces la CONAIE es la que dice, yo estoy en contra del juicio político a Freddy Carrión y hay que votar a favor de su inocencia. Viene Pachacuti y lo censura a Freddy Carrión. Y dice, Isa, vamos a seguirles justicia indígena que nunca le siguieron. Doctor, eso Para sí que no pasar tiene nombre, perdón que interrumpa. entonces hacen un show barato. Entonces, por un lado se sientan con este ejecutivo a decir qué va a pasar con el país, como que ellos representan al 100% de los ecuatorianos, cuando de acuerdo al último censo poblacional, el movimiento indígena o los indígenas son el 6.8% de la población. Y entonces el gobierno les toma la palabra y arman un show barato de que están discutiendo con el movimiento indígena. Pues el movimiento indígena no representa a todos los ecuatorianos. Y cuando ya termina, dice, también vamos a hablar con los otros. Entonces, eso, o sea, es una política realmente de desperdicio, una política que se Oiga, maneja en el Ecuador. doctor, Porque ¿y la cómo gente la no... gente puede confiar en una próxima elección con una línea política como la que está llevando Pachacuti? O sea, algo coherente, yo veo a un grupo rebelde y algo incoherente a un grupo más tirado a la derecha que pues. A ver, comencemos porque no hay un grupo coherente ni incoherente. Es como se ponen de acuerdo, verás. Si quieres, saquemos la moneda. Vos vas a estar a favor de Barcelona y vos vas a estar a favor de Melec. Pero son los mismos, son los O sea mismos. que se reparten. Claro, y se tapan todo. ¿Qué pasó con el caso de Rosa Cerda? Un caso, pero a plena luz del día, con videos y todo, cuando dijo, si roben, roben bien, hagan bien las cosas, no se dejen, más o menos no se dejen, No se dejen pescar. eh, no se dejen pescar. O sea, lo dijo, y después el pueblo unido jamás será vencido. ¿Y qué pasó? Le suspendieron creo que 15 días o una semana. ¿Quiénes? Los autores de haberle metido en la Constitución del 98, porque ese es el problema de la gente que no piensa. Los constituyentes del 98 y los del 2008 se dejaron meter el Amashúa, Amayuya y Amaquilla. O sea, no seas ladrón, no seas mentiroso, ni seas ocioso. Entonces viene el tema. Esos son valores que hay que programar, que hay que defenderlos en una sociedad, pero no con esa terminología quechua que nos dé a entender que los indígenas nos roban, que los indígenas no son ociosos y que los indígenas, ¿quién sería el otro? Nos roban, no seas ocioso y no seas mentiroso. Alguien puede decir que no son mentirosos, ladrones. O sea, hay de todo, Ujú, como hay de todo en la sociedad. ujú. Hay de todo en la sociedad. O sea, hay casos. Hay el caso de este señor Chuchilán, que sería beneficiario con ser uno de los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, fruto de la destitución de los 4 que destituyeron. Y este hombre está prófugo por haber cometido el delito de estafa. ¿Y quién es este hombre? Un indígena que ha cometido un delito. Entonces ellos no delinquen. ¿Cómo que no delinquen? ¿Cómo que no delinquen? Ajá, Entonces, el tema indígena es para tratarlo en un tema claro. solamente de cero, para decirle al mundo, dejen de ser imbéciles. Primero, la OIT armó la Declaración de Pueblos, el convenio sobre derechos de los pueblos indígenas en el mundo. Pero ellos lo manejaron de una manera perversa, pretendiendo que los indígenas están en una condición de desconocimiento y de desconexión con el mundo. Los indígenas tienen mejor celular que tú, Jaime, Así es. y muchos de ellos tienen mejor carro que el que Doctor, tú estás manejando. Y entonces, esto lo debieron haber hecho pensando en pueblos tribales, pero no en pueblos que están insertados en la economía. Entonces son doctor. temas que son así.
A Pachacuti no se le puede creer ni la mitad de lo que dice. Doctor, el tiempo se nos está agotando. Antes de ir con el tema de la refinería de Esmeraldas, me gustaría que me dé su criterio con la comparecencia que tuvo el ex contralor Pablo Celi, o la audiencia que tuvo Pablo Celi esta semana, donde en esa audiencia Pablo Celi dijo que deberían también de explotar el celular de la fiscal general Diana Salazar, de los pedidos que le hacía cuando él era contralor. ¿Cómo analizar todo esto? Claro, son de la misma camada. Entonces viene el tema. Dentro de esta audiencia que se llevó a cabo el 22, hubo este enfrentamiento entre la fiscal y el ex contralor Pablo Celi. Y claro, le presentaron para hacerle preguntas el famoso chat, que es uno de los chats que más lo incriminan y del cual poco se habla, porque mucho se habla del caso Las Torres, pero no se habla del desvanecimiento de las glosas a Claro, que eso fue terrible. Y entonces le sacaron dentro del proceso, dentro de la audiencia, le hicieron una pregunta sobre el chat de la ex directora de Auditoría Interna Gubernamental de la Contraloría, donde le dice a Celi: jamás me atrevería a decir nada, absolutamente nada de usted. De todo lo que tuve que desvanecer cuando me lo solicitó, y aún en el caso de Claro, pues sé que está en la fiscalía. Entonces ardió Troya, porque primero, esto es suficiente para decir, ¿dónde está el proceso de la fiscalía para esto que ya estamos 2022? Llamarle a esta directora de Auditoría Interna de la Contraloría y al mismo Celi y decirle: señor, me explica usted eso y me da usted las razones por qué desvaneció la glosa de Claro, Doctor, que fue de $100 y pico de millones. Doctor, y a Celi no lo dejaron hablar, quería hablar ese día ante los medios. Se lo llevaron, no le permitieron hablar. Claro, y hay entre el abogado y él se pusieron nerviosos, pero Celi, entre las cosas que dijo textualmente lo siguiente: si se iban a usar los chats de mi teléfono, la fiscal debió desmaterializar también los chats que ella mantenía conmigo, donde sí existían pedidos específicos. Esto es gravísimo. Esto es de una gravedad total y absoluta. Porque si esto lo vemos, sencillamente estamos en la lona, pues, mi querido Jaime. Estamos en la lona porque todo está tapiñado y todo está oculto. Entonces, si él dice, usted también me hacía pedidos, entonces hay que cabe que diga a Celi cuáles eran los pedidos, para que se vea cómo se comunicaban. Es como cuando un día de ellos, Villavicencio, en la entrevista que tuvo hace pocos días, dijo que cuando hubo la comparecencia de Carlos Pareja y a Nuceli a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Fiscalización, dijo: me llamó la fiscal, que estaba muy preocupada por las cosas que había dicho Carlos Pareja y no sé qué y no sé cuánto. Entonces viene la pregunta: señores asambleístas, ¿sí entienden lo que pasó? Que la fiscal lo llamó a un asambleísta a conversar sobre un tema de lo cual ella tiene competencia exclusiva. Viene la pregunta: ¿por qué no lo llamó a Pavel Muñoz? ¿Por qué no lo llamó a Paola Cabezas? ¿Por qué no llamó a otro asambleísta de Izquierda Democrática, Dalton Basigalupo? ¿Por qué no llamó a otros asambleístas para conversar? ¿Por qué lo llamó a Villavicencio? Pero la asamblea tenía que haberle mandado una citación a la fiscal inmediatamente para que vaya a la asamblea a explicar qué conversación tuvo con Villavicencio y cómo así tiene conversaciones con gente que no pertenece a la fiscalía. Entonces dejan pasar las cosas sin darse cuenta de que eso es terrible. Terrible, porque entonces hay intromisión en la fiscalía, porque la que está abriendo la puerta para que otros opinen o para que acuerden cosas es la fiscal. Entonces, si se ven los chats de la fiscal con Pablo Celi, va a salir sapos y centellas de ahí dentro. ¿Cómo manejaron determinados casos? Tranquilo, sigue nomás, que yo te protejo, dale, y que yo te doy un paraguas para que no te maten. Entonces, es el Ecuador del tongo.
el Ecuador del amarre, el Ecuador que algún día ojalá logremos cambiar, donde la justicia tiene que ser independiente, imparcial. Y eso no hemos logrado y no se ha logrado, porque los partidos y movimientos políticos lo primero que tratan de captar es los órganos de control. Si usted lo pone a elegir en el pasado y en el presente a determinados partidos o movimientos políticos, dice, ¿tú quisieras la presidencia de la República? Le juro que hay gente que dice no. Sí, ¿Y qué ¿verdad? quisieras? Yo quisiera tener la Corte de Justicia, la Contraloría y la Fiscalía. Porque de esa manera persigo a los que están en contra mío y beneficio a los que quiero beneficiar. Hay dos tipos de poderes, el poder ficticio, virtual, y el poder real. El poder real está en la Contraloría, en la Fiscalía, en las Cortes de Justicia, en el Consejo de la Judicatura, en las determinadas superintendencias. Una superintendencia de ordenamiento territorial, vea, no sirve para un comino, pero una superintendencia de bancos, que mira para cualquier lado y no tiene ninguna participación en la fijación de tasas de interés. Entonces necesitan allí una persona ciega, sorda y muda. Ujú. Entonces, entendamos cómo es el manejo del poder, para que cuando llegue el momento de las elecciones, no nos tomen del pelo, porque todos son líderes de la patria. Pero lamentablemente, doctor, en estas próximas elecciones para autoridades seccionales, mucha gente va a votar por los mismos de siempre. Se lo aseguro. No Por- importa, no importa porque lo que tenemos que hacer es hacer un trabajo sacrificado, que es como cuando una gota cae sobre una roca y termina horadándola, termina rompiéndola, una gota. Ese es nuestro trabajo. Ujú. Es darle y darle y darle, no contra nadie, sino haciendo un trabajo de educación política para que la gente no se deje tomar del pelo. Ese es nuestro trabajo. Ahora sí, ¿Cuánto alcancemos a empujar este amatoste que se llama Estado y esta sociedad? No importa. Tenemos que entregar las herramientas cuando nos toque entregarlas, diciendo, logré avanzar algo por lo menos en este largo proceso de humanización de la sociedad y de que la sociedad funcione bajo otro tipo de parámetros. Entonces no se puede uno derrotar, hay que seguir adelante. Pero los vivos, los sapos, los cuenteros, los titiriteros, los que le dicen yo no supe cuando supieron, yo no voté en contra cuando sí votaron en contra, y los que le toman del pelo, eso no se puede soportar, pues. No se puede doctor, soportar. Lo más importante en la política, memoria, memoria. Porque sin memoria no vamos a ningún lado. vamos con el último tema sobre el caso de la refinería de Esmeraldas. Ecuador abre venta de bases para licitación de operación de refinería de Esmeraldas, con la que espera una inversión de más de 2.000 millones de dólares. Hay 17 empresas que han mostrado su interés. Las bases tienen un costo de 75.000 dólares. El interés real que tienen las empresas para manejar la refinería de Esmeraldas y modernizarla, financiando el 100%, se empezará a conocer desde este 22 de noviembre, o sea, ya empezó de este año, que se abre la venta de las bases para este concurso internacional del proyecto de gestión conjunta para la modernización, ampliación y operación integral de esta planta y la implementación del proceso de alta conversión. ¿Cuáles son los beneficios que nos quieren hacer ver dentro de este proceso? A ver, primero, y lo digo con las palabras del ministro Santos. El ministro Santos le tomó del pelo a Raimundo y todo el mundo. Cuando públicamente lo dijo en los canales de televisión, y eso está grabado, dijo, al Ecuador no le cuesta un centavo el tema de la refinería de Esmeraldas. Entonces, el ministro cree que somos imbéciles, los ecuatorianos, definitivamente. O sea, viene una empresa internacional a invertir más de 2.000 millones que él dice que no son 2.000, pueden ser más. 2.000 millones. Y viene a invertir y no va a llevarse un centavo. Primero va a recuperar inversiones, amortizar inversiones, porque si no estamos ante la presencia de 16 empresas filántropas que hacen filantropía, que van a venir a regalarnos la plata, lo cual es estúpido creer. Entonces van a meter la plata, van a recuperar sus inversiones y luego van a obtener una utilidad, una renta, un lucro
descomunal sobre esto. Entonces no es que el Ecuador no va a gastar nada. ¿Cómo es que no va a gastar nada? Tiene que pagarle a la compañía sus inversiones más una utilidad. Entonces comencemos por allí. Segundo, el precio que se pacte nunca será el real. Voy a ponerle un ejemplo elemental. La empresa OCP Limitada, cuando pidió la autorización para la construcción del oleoducto Cruz Pesados, dijo que el proyecto costaba un poquito menos de 800 millones de dólares, fueron 790 y pico de millones. Lo que realmente le pagó a la constructora del oleoducto, que fue Techín, OCP Limitada le pagó 917 millones de dólares. O sea, ya creció el precio del oleoducto. Pero terminó después OCP Limitada registrando una inversión de 1.405 millones de dólares. ¿De dónde, pues? Si 917 cobró Techín, la diferencia es abismal. Son 465 más 93. Son prácticamente 550 millones de dólares de sobreprecio del oleoducto. Entonces viene el tema. Vienen y meten la puntita. Entonces dicen, va a costar 2.000 millones. Tenga la seguridad, Jaime, que por ahí se inventan cifras y las maquillan para que termine el Ecuador pagando 4.000, 5.000 millones de dólares. No los que realmente inviertan. Pero viene otro tema. Viene otro tema. Le dicen al Ecuador otra mentira, que la están repitiendo todos los días. Y claro, tanto repetirlo, creen que a la gente ya le convencieron de que era esa la verdad. Dicen, respecto de esto, el Ecuador tiene que sacar más o menos 7.000 millones anuales en importación de combustibles. Miren lo que pierde el Estado ecuatoriano. Mentira. Y voy a explicar por qué. Porque sí se gasta eso en importación de combustibles. Pero no todo. ¿Acaso usted, Jaime, o yo, o los que me están escuchando, han visto alguna gasolinera en el Ecuador, especialmente Petroecuador, de cualquier... Que regala el combustible. Regáleme combustible. Entonces los combustibles que se importan se venden. Entonces no es que el Ecuador perdió 7.000 millones, porque recuperó buena parte de esa y eso compra. dicen los medios. Claro, entonces eso se vende, pues y se vende, muchos combustibles se venden a precios cercanos a los precios internacionales. Entonces, ¿cuál es el recetario? El recetario no lo digo yo, el recetario lo dicen especialmente la compañía ABS Consulting y la compañía ICC, el consorcio ICC Tecnatom, cuando analizaron los proyectos emblemáticos del gobierno de Correa, la refinería de Esmeraldas y la refinería del Aromo. ¿Qué es lo que dicen? Que el Ecuador tiene que... No dice lo que dijeron en el gobierno de Moreno cuando estaba René Ortiz, de ministro, que decían, es que la empresa que hizo la auditoría nos dijo que dejemos votando ese proyecto. Mentirosos, mentirosos. Yo tengo el informe, ¿acaso que no tengo el informe? Y en el informe se dice otras cosas. Se dice que el Ecuador puede dejar votando el proyecto, pero que tiene que ver que la economía del Ecuador y los problemas sociales que trae consigo, el dejar de tener autosuficiencia energética y que por lo tanto hay que rescatar el proyecto del Aromo. Lo mismo hablan en el otro caso, en el de Esmeraldas, para efectos de que tengamos los suficientes combustibles en calidad, no solo en cantidad, sino en calidad, porque por ejemplo la refinería Esmeraldas y las dos de Santa Elena están produciendo demasiados productos pesados, demasiados productos pesados. Y entonces hay que mejorar, eso es lo que se llama, hay que hacer un upgrade. ¿Que quién tiene que hacerlo? Tiene que hacerlo el Estado. El Estado es el que tiene que hacerlo. Porque, por ejemplo, en Esmeraldas, el 55% de lo que produce Esmeraldas son productos livianos. El 45% son pesados. Eso hay que cambiarlo. Y la Libertad son 41% los productos livianos, por lo tanto el 59% que se produce son pesados, como el fuel oil, el crudo reducido y etc. cosas. Entonces, hay que hacerlo, pero ¿de dónde sale la plata? Sale la plata de lo viendo, eso es un cálculo matemático económico, que un economista que tenga bien claro las ideas dice, con esto que yo estoy botando al tarro de la basura, voy a recuperar lo que voy a invertir, para efectos que después de 5 años
con una refinería de un tamaño normal, como la nueva refinería, y haciendo un upgrade que no se necesita hacer más de lo que se debe hacer, pueda resolverse el problema de la importación de combustibles. Pero el problema es que tras este tema, como lo dijimos al inicio de la entrevista, tras este tema hay negocios y negociados. Entonces lo que quieren es primero entregar la refinería, lo cual es estúpido, porque es violar la Constitución. Son bienes estratégicos que le costaron al Estado inversiones multimillonarias desde cuando se construyeron hace más de 40 años. Doctor, Entonces, sí. entregar la administración de la refinería. Ellos dicen que no es concesión, que no es privatización. Una vez que una empresa internacional toma la administración de un bien, eso significa que ellos van a hacer lo que quieren. O sea, verá, en el Ecuador, es el Ecuador del cuento, es el Ecuador de las mentiras, y como se dice acá en la sierra, de las mentiras cerdosas. Entonces viene el tema. O sea, hacen juegos de palabras. Voy a ponerle un ejemplo. Vamos a firmar una alianza estratégica. Entonces, siguiente pregunta. ¿En dónde está normada la alianza estratégica? O sea, digan claro, porque la única forma que contempla la Constitución es la delegación, ni siquiera habla de concesión, la delegación del gestionamiento de una actividad de determinados sectores, en especial de la energía. La delegación, artículos 313, 314, 315 y 316 de la Constitución. Entonces, aquí buscarse figuras por fuera de la Constitución es violar la Constitución. Esto no les regalaron a Lazo y a su combo, no les regalaron el Estado. El Estado es una institución que tiene bienes públicos, que tiene derechos, que ellos no pueden limpiarse con esos derechos y hacer lo que les da la gana. Entonces tenemos una refinería, bien estratégico. Artículo 313 de la Constitución, la energía en todas sus formas es un bien estratégico. Segundo, son monopolios del Estado que solo por excepción se pueden concesionar, y en el caso ecuatoriano la palabra es delegar. ¿Qué se puede delegar? No la propiedad, sino el gestionamiento. Pero ese gestionamiento tiene que ser la norma de excepción, no la regla. Porque si nosotros estamos procesando, voy a poner este ejemplo que me sirve, Jaime. Las refinerías del Ecuador están procesando 175,000 barriles diarios, están procesando. Si yo entrego en delegación a una empresa privada transnacional el gestionamiento de 110,000 barriles, diarios de procesamiento, sencillamente estamos logrando que el 62% de la refinación del Ecuador pase a manos privadas, porque ese es el porcentaje de 110,000 barriles diarios versus 175 que se procesan a nivel nacional. Entonces, pregunta del millón, que no se necesita ser genio para decir esto. ¿Qué es la delegación? Una norma de excepción. Por eso dice de manera excepcional. Entonces, si usted entrega el 62% de la capacidad de refinación a una empresa privada, ¿es una norma de excepción o está convirtiéndose en una regla? Y la excepción es que el Estado maneje las cafeteras de Santa Elena, que son infraestructuras que tienen que ser tratadas con mucha técnica y con inversión, porque el Estado tiene que entender, primero, que es responsable de la provisión de los servicios públicos, pero son servicios públicos, no son negocios. Y el procesamiento y distribución de combustibles es servicio público. Tiene que entender, y finanzas en especial, porque los del Ministerio de Finanzas han sido el cáncer de este país en todos los gobiernos. En todos los gobiernos. No lo hago ninguna abstracción de ningún gobierno. Entonces el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, cree que la gallina de los huevos de oro toda la vida va a seguir poniendo huevos de oro, pero sin darle de comer maíz. Entonces, tiene que haber inversión pública, pues. Por supuesto. Para poder mantener las instalaciones. No es un tema de no hacer inversión pública. Ahí me van a decir lo siguiente, verá. Más de una persona va a decir esto. Sí, pero ya se gastaron la plata en el gobierno de Correa. ¿Pero qué hicieron? Lo que hicieron no fue un upgrade. Lo que hicieron es mejorar la capacidad de procesamiento de la refinería.
porque se comenzó a caer la capacidad de procesamiento. Mejoraron la capacidad de procesamiento, eso se llama cantidad. O sea, volver a procesar 175.000 barriles. ¿Qué faltaba hacer y falta hacer? La otra etapa. Ahora mejorar, mejorar el porcentaje de productos livianos que salen de una de las refinerías, para que dejemos de producir tanto producto pesado y produzcamos fundamentalmente gas licuado de petróleo, diésel y naftas, o sea, gasolinas. O sea, porque alguien va a decir, pero ya se gastaron, pero se gastaron en otra cosa, que es adecuarse para mejorar la capacidad de procesamiento y también resolver más de un problema. Problemas que incluso los agravó el gobierno de Moreno, que dejó botado todo eso, como el incendio que hubo en el turbogenerador de la refinería, que después provocó daños inmensos y que no ha habido una fiscal ni un contralor que los meta presos a quienes supieron que desde ese año, desde el 29 de julio del 2017, por descuido, por impericia, por lo que sea, hubo el incendio y el Ecuador comenzó a manejar su refinería de Esmeraldas, conectada con el Sistema Nacional Interconectado, lo cual en ninguna parte del mundo se hace por las altas y bajas de voltaje que pueden afectar una refinería. Y lo dejaron ahí conectado al Sistema Nacional Interconectado hasta que se rompió y vino la catástrofe. El compresor de la unidad de FCC se dañó y provocó daños de cesante y daños también de reparación del compresor. Le siguieron algún proceso al ministro Ortiz y al ministro Carlos Pérez, que no hicieron nada por eso, sabiendo que incluso en las recomendaciones de ICC Tecnatom, que las hicieron en el 2018, ellos recomiendan, y lo tengo delante mío a la parte del informe, en la parte correspondiente donde dicen, respecto de este tema, instalar un nuevo turbogenerador de gas de 10 megavatios, cuyo costo iba a ser de 23.8 millones de dólares, que debía estar listo déjeme verle exactamente la fecha, debía estar listo en 16 meses. E incluso dice tiempo de parada, o sea, no se necesitaba parar la refinería, 0 días. Viene la pregunta, así de sencilla, que me oiga alguien de Contraloría y de la Fiscalía. ¿Cuánto costaba resolver el problema del turbogenerador que se incendió? Y esos son datos de la empresa que hizo la auditoría. Empresa contratada en el gobierno de Moreno. Costaba 23 millones. No lo hicieron. Fruto de esto, se dañó el compresor de la refinería, entró a paralizarse la refinería y se tuvo que gastar cualquier cantidad de dinero sobre ese tema. Es una cifra desproporcionada frente a lo que debían haber gastado. ¿Dónde están las responsabilidades civiles y las responsabilidades penales por no haber actuado? Porque ellos tienen el informe de ICC Tecnatom. ¿Dónde está? En ninguna parte, porque no les da la gana de defender los intereses del Estado en función de la normativa existente y de las cosas que tienen. Porque viene la pregunta, Jaime, ¿para qué contrató Petroecuador estas auditorías? Porque le pusieron la fachada como que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo era el que contrataba esto. No es cierto. Esto fue contratado por Petroecuador. ¿Para qué contrataron? Yo quisiera ser contralor 24 horas o fiscal y llamarles a la gente de esa época y decirle, venga señor, ¿reconoce usted este informe de la compañía SC Tecnatom? Sí. Perfecto. ¿Usted lo ha leído? Sí. ¿Qué implementó de esto? Nada. Entonces, por no haber implementado lo que debió haber implementado, que está recomendado, usted me responde por los daños. Porque no es que usted gastó millones de dólares en estos estudios para que después se rasque la barriga y no haga nada. Qué lindo chiste. Lo mismo en el caso de la refinería El Aromo, donde hay conclusiones y recomendaciones. Yo lo siento. Y terminan culpando a Correa. Claro, pero viene el tema, claro, terminan culpando a Correa. Yo no soy una persona obcecada, que de pronto veo que todos los males del país y todo es Correa. Yo creo que Correa se equivocó en algunas cosas, pero tampoco podemos decir que, o sea, eso es maniqueísmo puro. O sea, pensar que todo lo malo es de aquí para acá y todo lo bueno es de aquí para acá. Hay que analizar. Que la República se fundó con Correa. No, y hay cosas que no. Vea, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El gobierno es renuente a condonar las deudas de 10.000 dólares. Yo estoy de acuerdo. A no condonar. Yo estoy de acuerdo. Porque hay dos sujetos. El que sí pagó y el que no pagó
y que es moroso y que dice perdónenme. Entonces, ¿a quién estamos castigando? Al que sí pagó. Entonces se está creando una discriminación horrorosa, porque alguien va a decir qué pendejo que soy. Yo fui a pagar la deuda, mientras esto se la sacaron gratis y les perdonan las deudas. Pero yo Entonces, creería, doctor, ahorita que toca ese punto, perdón que nos desviemos a los oyentes, pero yo creería que el gobierno sí puede declarar una moratoria, no sé cuál sería el término correcto, para la gente que se quedó sin trabajo desde la pandemia para acá y no puede pagar deudas y que está, incluso que no tiene trabajo, no tiene ni siquiera para comer. sí, pero mire usted, Jaime, hay gente que está en esa situación, como usted dice, que yo siempre he protestado y he defendido la situación en la que está esa gente. Pero hay gente que no se endeudó y que está en una situación difícil. Entonces, si haríamos justicia, tendrían que decir, a todos los que se endeudaron les condono. Y a los que no se endeudaron, tengan la bondad de pasar retirando un chequecito de 10.000 No, dólares que yo estoy diablos les va a hablando servir. que se paguen las deudas, pero que por lo menos los intereses, pues no se cobren intereses sobre intereses. Yo estoy de acuerdo en que se den facilidades, ciertos mecanismos, pero plantear como plantean, que se condone toda la vida. ¿Por qué nunca el Ecuador se ha puesto pantalones largos? Porque cuando, por ejemplo, con buena intención se creó el Banco de Fomento, Banco Nacional de Fomento, pasaba un fenómeno, qué sé yo, del clima, la niña o el fenómeno del niño. Es que se han perdido las cosechas, no pago. Entonces, la solución demagógica, que se condone las deudas. El Banco de Fomento nunca creció, Claro, pues se quiebra. nunca creció. Entonces, el que sí pagó las deudas, y obviamente pagó, pero no es que pagó porque le sobraba dinero, la siguiente vez que se endeude va a pagar, no No paga. paga. La siguiente dice, no, pues yo me aguanto hasta que aparezca la Fenocin y diga que no hay que pagar, pues. Claro. Pues, por ejemplo, yo estoy a favor de que este gobierno no condone. Me puede quitar popularidad, me puede quitar que la gente crea que yo no estoy a favor del pueblo, pero es la verdad, pues. O sea, la condonación no cabe. Facilidades de pago, ciertos Exacto. mecanismos, correcto. Pero además una cosa, están en una situación difícil los ecuatorianos por todo lo que vino, no solo por la pandemia, sino antes de la pandemia. Porque antes de la pandemia ya teníamos 7 de cada 10 ecuatorianos sin empleo. Y después de la pandemia esto se agravó. Pero viene la pregunta, tú pides la condonación. Perfecto, dejémoslo en stand-by. Siguiente pregunta, ¿qué has hecho por luchar porque tengamos un mejor país? Por luchar porque la gente en las urnas se pronuncie de manera adecuada. Por luchar porque exista menos corrupción. Por luchar porque tengamos un país con posibilidades. Eres pasivo, pero si quieres que te condonen, pues demuestra que estás vivo, pues, que sí te importa el país, cuando se lo quieren levantar al vilo. Por ejemplo, ahora quieren hacer el negociado de la refinería. ¿Qué haces? Te quedas callado en la hamaca, porque no pasa nada. Mañana esto se agrava con los precios de los combustibles que cada día se van alineando con los precios internacionales. Mientras tanto, Lazo ya se irá a disfrutar en los paraísos fiscales o en cualquier parte de todo el dinero que tiene afuera, que Doctor, no lo tiene a nombre de él, desde luego, pues está a nombre de los hijos y de la mujer. Y doctor. entonces, ¿y qué haces tú para ser un buen ciudadano? Solamente condéname las deudas. ¿Qué haces tú para protestar y para empoderarte como eres el poder popular, para poder defender mejores días de vida? No haces nada, pero lo único que quieres es que te condonen. Ujú. Entonces el tema no viene Doctor, así. Y hay temas pe- tan graves. para cerrar Sí. este tema de las deudas y terminar ya con el tema de la refinería, porque ya estamos sobre el tiempo. Pero a los empresarios sí les están condonando, les hacen remisión tributaria. ¿Por qué a los empresarios sí? ¿Y por qué el pueblo no protestó por eso? 4.700 millones de dólares les condonaron en el gobierno de Moreno. Sí. ¿Por qué el pueblo no protestó? Aquí estuvimos en los medios denunciando lo que estaban haciendo. Y se quedan callados, pero ya cuando pasa, a ellos sí les condonaron y a nosotros no. Y ellos A ellos no. maquillan, doctor, ellos maquillan. Les llaman los incentivos tributarios, porque los Claro, empresarios necesitan invertir. Ese es el término que utilizan o los términos que utilizan. y la plata que traigan del exterior, la que se llevaron por la ventana, que la traigan
pero sin pagar lo que deben pagar por haberse llevado esa plata. Entonces, o sea, se van creando regímenes de injusticia, porque los que sí pagaron por el impuesto de salida de divisas, ellos ven que a otros les van mermando ese tipo de contribuciones que debían hacer. Esto es un país de injusticias, pero lo más Pero importante, sería bueno que el gobierno, así como ha dicho no, también aplique lo mismo a los empresarios. Porque, desde claro, luego, porque no tiene por qué a los empresarios, porque es un gobierno de empresarios, es el gobierno del encuentro, pero del encuentro entre ellos. Entonces, claro, les facilita todo a los empresarios, porque han hecho barbaridades en favor del empresario, ni siquiera nacional, sino internacional. O sea, barbaridades, incluso violaciones flagrantes de la Constitución, como aquello de la obligatoriedad del arbitraje internacional. Pero además un temita que, cuidado se nos vaya, y en 3 palabras se lo digo. Qué vergüenza el robo de armas de la base naval de la Armada, de los fusiles AK-47. O sea, es una mancha más al tigre, una mancha más al tigre. Mientras el presidente no sabe cómo hacer para maquillar a estas instituciones haciéndoles ver que son garantes de la seguridad. ¿Qué garantes de la seguridad si de los rastrillos que ellos tienen se sacan las armas que van a parar a manos indebidas? Entonces, ¿y qué hace el pueblo? Lee la noticia y sigue chateando, sigue hablando, está... A mí me encanta el fútbol, te cuento, Jaime. Pero ellos están más pendientes de qué pasa en el Mundial, de que si se lesionó Benzema, que si no sé qué, lo de aquí, lo demás acá. Preocúpate también del Ecuador, carajo. Sé un buen ciudadano y no solamente esperes qué me dan y con las manos estiradas, como cuando la gente alza las manos para leer para rezar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro hay que practicarlo, no hay que rezarlo, hay que practicarlo. Jesús dio un mensaje que quedó allí escrito y que la gente no lo ve. Cuando toda la gente creía que el camino para todo era ir a rezarle a Dios, como se quiera llamar, Jehová, Yahvé, al Dios de los judíos o al Dios de otras religiones. Jesús dijo algo tan clave y dijo ahí, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley de Moisés? Le preguntaron. Y él dijo, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero antes de que le quiten el micrófono, le dijo, pero espérese un ratito. Pero hay otro semejante y tan importante como este mandamiento, que es amar al prójimo como a ti mismo. No hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan, lo que dijo Gilel. O sea, ama al prójimo como a ti mismo. Haz todo el bien que tengas que hacer. Pero somos pasivos. Vemos que se duerme el caso Bernal y que ya le cubrieron con un velo allí para que no camine. Y no hay la gente que salga y diga, carajo, ese caso tiene que aclararse. Y esto no soluciona botando un edificio de la escuela de policía. Como estamos esperando el caso Gabel, estamos esperando el caso Drubi y una cantidad de cosas, los INA Papers y etc. cosas. Entonces, cuando el pueblo tenga la actitud de defender sus derechos, aunque sea con su vida, entonces estamos ante otro país. Y no van a jugar con el país. Pero si tenemos un pueblo pasivo que sigue comiendo cuentos y que lo único que hace es poner las manos para que le pongan algo, entonces estamos permitiendo un paternalismo que no lo van a no lo va a llevar a ningún lado. Lo que el país más necesita es empleo, fuentes de trabajo, que no se las puede dar más el Estado, pero que tiene que regular para que la empresa privada deje de llevarse los miles de millones de dólares del Ecuador al exterior, porque ese es el plusvalor de la economía y afecta a lo que dice el artículo 338 de la Constitución, el ahorro interno. Este país no tiene ahorro interno, porque todo el mundo saca la platita afuera, comenzando por el number one. Entonces, así nos descapitalizan y esa es nuestra realidad. doctor, quiero agradecerle por habernos dado esta entrevista el día de hoy. Y como siempre, estos análisis profundos donde se enfoca la realidad que está pasando en el país. Y lo que tal vez algunos medios no lo dicen por compromisos, aquí lo decimos con toda la verdad. Gracias, doctor. Gracias, Jaime, y no lo dicen por compromiso, sino por intereses. Intereses. Ellos están vinculados al quehacer económico de este país. Y saben, por ejemplo, tienen los autores políticos en entrevistas y les preguntan cualquier pavada, pero no les preguntan lo que hay que preguntarles.
No, pues, Entonces, ese es el problema. Por eso necesitamos que esta era digital, que fue la salvación del país, siga caminando y fortaleciéndose, como lo hace, por ejemplo, Ecuador en directo. Porque la doctor, verdad hay que defenderla a costa de lo que sea. doctor, y para acotar algo más, ¿no? De todo lo que vemos a diario. Cuando tenían que cambiar al ministro Vera, mucho antes ya venían entrevistando a Fernando Santos Alvite, dándole la vuelta en los medios de ellos, ¿no? A este va, este va. Entonces hay que darle la vuelta y promocionarlo. Hasta que llegó la oportunidad y ya está ahí. Y ahí lo Así lo tienen. hacen. Así lo hacen, ellos colocan y tienen sus alfiles dentro del gobierno, porque a su vez hacen lobby. Entonces tienen sus empresas también. Entonces defienden proyectos. Una pregunta al pueblo ecuatoriano que les dejo en la cabeza. De esas 16 empresas que dicen que existen, vamos a ver si hay, que están interesadas en este proceso vergonzante, obsceno, de entregar la refinería Esmeraldas. ¿Cuántas están vinculadas a los medios de comunicación tradicionales o por lo menos a determinados directivos? ¿Cuántas? Entonces, claro, entonces comienzan a defender lo indefendible. Porque el Ecuador tiene que hacer eso porque no tenemos dinero, porque no sé qué, no sé cuánto. Pero sí tenemos dinero para importar combustibles. Y sí Ujú, tenemos dinero para pagarles las inversiones con un lucro de este tamaño. ujú. De este tamaño. Entonces, defienden intereses. Doctor, No ¿y no son han sacado cómplices. un reportaje de la empresa offshore que tiene el ministro de Energía? Uno solo, Pues no he son, visto. O tal vez se me ha es que escapado. No he visto. es que da la casualidad que el ministro de Energía no es de la Revolución Ciudadana. Pero si Fernando Santos fuera de UNES, todos los días le estarían dando palo. Pero como no es de la, no es de, no es, no es de UNES, entonces hay que dejar pasar todo y que la gente se olvide. No pasa nada. Eso nadie se puede olvidar porque está allí. Y el La compañía mundial Santa tapa todo. Laura en las Bahamas, eso es causal de destitución del ministro. Y la Asamblea tiene que, lo mínimo, leer la ley para la aplicación de la consulta popular de 2017 y darse cuenta que hay base legal suficiente para que esto primero se examine y se va a llegar a las conclusiones. Que no necesitamos decirlo nada porque el mismo ministro ya reconoció que él Ujú, fue constituyente de esa empresa ujú. y dijo, pero no hemos hecho ningún movimiento. Sí, pero esa empresa se constituyó con $50,000, por lo tanto sí tiene patrimonio. No creas que somos pendejos, pero los medios de comunicación Así es. están en otro patín, y de eso no se trata. Y por eso a nosotros De nos eso no se insultan, trata. por decir la verdad. Claro, pero no importa. ¿Qué importa que insulten? Que insulten lo que les venga la regalada gana. Que les duela lo que decimos es problema de ellos. Pero en este país ya basta de engañar a la ciudadanía. Y hoy sí tenemos voz a través de ciertos medios digitales como Ecuador en directo, que nos acercan a la verdad con la población. Y eso es importante, para que algún momento brille la patria con la verdad. Por eso dice la Biblia en una frase, la verdad os hará libres. Y esto lo repite Alfaro, Eloy Alfaro, la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque la mentira te hace esclavo, esclavo del engaño. Entonces hay que defender la verdad, que no te tomen del pelo los cuatro sapos que manejan el gobierno y que obviamente se depuren las instituciones. Como colofón, no sé cuántos fusiles robados de la base naval de la Armada, fusiles AK-47. Por Dios, esto lo leen, por ejemplo, en Suiza, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en Francia, y dicen, de los sitios de las Fuerzas Armadas del Ecuador se sacan armas que desaparecen y van a parar en manos de quienes. ¿Qué concepto nos tienen? Que somos la última rueda del coche. Así es. ¿Y qué Bien, pasa doctor. con esto? Es, es defensa de espíritu de cuerpo. No pasa nada. Digamos que esto se produce en Francia. El ministro de Defensa tiene que presentar su dimisión ese rato. Y le llaman y le dicen, vea, culpable o no culpable, usted es el jefe de la institución. Y usted me responde por eso. Primero se va a la casa y segundo el expediente inmediatamente. Pero acá no. Ya se callaron con el tema de los fusiles. Gracias, Jaime, por todo. Un saludo a la ciudadanía y que Dios los bendiga.
Gracias, doctor Tandazo. El doctor Augusto Tandazo, analista político, en el análisis de la semana aquí en Ecuador en directo y la Alianza Informativa.